a una serie de seminarios que están pensados básicamente a que tengamos una serie de reflexiones, pero también darnos la oportunidad de conocernos. Charlando con varios colegas y con varios académicos del instituto que en general han llegado, ingresado de forma más o menos reciente, resulta ser que hemos perdido un poquito esa conexión de saber de dónde venimos en realidad, qué es lo que se ha hecho, cómo es que llegamos a tener y a hacer y ser lo que somos hoy en día. Entonces, aprovechando la conmemoración de nuestros 70 años, hemos pensado que un ejercicio bastante oportuno es el que tengamos una relatoría, una charla acerca de lo que ha sido cada departamento y cómo ha llegado, cómo ha evolucionado hasta lo que tenemos el día de hoy. Entonces, en ese sentido, la primera charla que vamos a tener en este plan de reconocernos y de tener reflexiones al respecto de cómo hemos llegado a lo que somos, le toca al departamento de sismología, el que va a estar a cargo de charlarnos acerca del departamento de sismología es el doctor Gerardo Suárez. Él, pues todos lo conocemos, pero para quienes no lo conocen, es ingeniero geofísico, egresado de la Facultad de Ingeniería. Él estudió su doctorado en el MIT en 1983. Ha sido asociado de investigación del 82 al 85 en Lamont Doherty, en el Observatorio de la Tierra de Columbia, de la Universidad de Columbia. Él llegó en 1985 al Departamento de Sismología, en donde ha sido jefe de departamento de 1989 a... Dije de sismología, ¿verdad? Sí, perdón. Luego me traiciona y me sale la vulcanología. Y él de 1989 al 93 fungió como director del Instituto de Geofísica. A partir de 1993 fue designado coordinador de la investigación científica. Estuvo en 1997 a 2006 como director del Centro de Monitoreo Internacional de la Organización del Tratado para la Prohibición de Ensayos Nucleares. Este es de la ONU. Y es un investigador que quienes lo conocemos tiene un trabajo sumamente interesante, no solamente para los sismólogos. En particular, su libro de sismos mexicanos históricos es una compilación de un trabajo sumamente interesante y nos da la oportunidad ahora de conocer acerca del Departamento de Sismología a través de su relato. Bueno, pues muy buenos días a todos. Debo decirles que cuando mi jefe, Alan, vino y me dijo hace como un mes, oye, que el director dice que vas a dar una plática sobre la historia de la sismología. Yo le dije, no, ¿a quién le interesa? Yo tenía un plan alternativo, quisiéramos solo los 5 que yo preveía que iban a venir. Con perdón del director, nos íbamos a la sala de junta de sismología y yo tengo una botellita de vino ahí, porque no cabe uno cuánto se puede ofrecer, pero me sorprende que haya los que están aquí, les agradezco, pero me sorprende. Y yo no le di mucha importancia a lo que me dijo Alan. Dije, está bueno, entonces se les va a olvidar. Y para mi sorpresa no se les olvidó y regresó hace como semana y media y me dijo, hay que hacer un póster, sí, porque es un seminario institucional. Y tengo ahí en mi oficina la invitación a la inauguración del Servicio Sismológico Nacional y dije, bueno, pues este puede ser un buen principio, el poner ese. Y no le di mucha atención al asunto hasta el fin de semana, que es cuando, no sé ustedes, pero me imagino que también es cuando se puede escribir, y me puse a pensar y entré un poco en pánico, decir, bueno, ¿qué hago? Y empecé a hacer unas transparencias en PowerPoint y luego me di cuenta que estaba yo violando el principio básico que yo siempre le digo a mis alumnos. Pues entren transparencias de palabras y verán ustedes a su público dormir al instante. Entonces dije, no puedo ir contra mi propio acuerdo. Entonces decidí seguir
lo que hacen los científicos sociales y los de humanidades que hablan sin transparencias. Ellos tienen capacidad de hablar 1 hora y media. Yo espero que sean no más de 40 minutos. Entonces no voy a mostrar transparencias, simplemente les voy a platicar. Y les voy a platicar lo que yo considero es el desarrollo del Departamento de Sismología en el Instituto, que en cierta forma fue también del Departamento de Vulcanología. Aunque no voy a meterme evidentemente mucho a vulcanología porque habrá alguien más que lo haga y no me correspondería a mí. Pero pensando en dónde iniciar, o sea, dónde inicia el Departamento de Sismología. Y después les voy a explicar un poquito más por qué. Dije, bueno, pues, ¿dónde inicia la sismología en México? ¿Y dónde inicia la sismología en México? Pues en sentido formal, con un criterio, como hoy nosotros lo definiríamos, con un criterio científico, es con don Manuel Martínez Gracida. Don Manuel Martínez Gracida fue es difícil definirlo, fue un naturalista, muy en la escuela de los positivistas de finales del 19 y principios del 20, de Jalapa, de Etla, concretamente, que es un hombre extraordinariamente prolífico. Hay un libro por ahí publicado en 1910 sobre su vida, que habla sobre lo que hizo y tiene manuscritos sobre la arqueología oaxaqueña, sobre la historia oaxaqueña, sobre el folclore oaxaqueño, los vestidos oaxaqueños. Y sí, no le podía faltar una recopilación de sismos oaxaqueños, que yo por ahí conseguí con Lautaro Ponce, a quien voy a recordar también un poco más tarde, una copia del manuscrito, que es una cosa extraordinaria, porque es casi con su letra perfecta, hecha con aquellas plumitas que se mojaban, en donde relata lo que él le llama la historia sísmica de Oaxaca. Y Orozco Iberra, un poco más tarde, pero sin citarlo, cosa que hoy día sería un gran pecado, toma mucho de Martínez Gracida para reportar en sus efemérides de sismos mexicanos lo que Martínez Gracida reportó. Entonces yo ubico en estos dos extraordinarios individuos, ambos naturalistas que se dedicaron a muchísimas otras cosas. Si ustedes ven lo que Orozco Iberra hizo, es verdaderamente impresionante. Y yo ubico en ellos realmente el inicio de la sismología y tal vez la raíz de nuestro departamento. Pero Martínez Gracida, hay una lección ahí, sobre todo para los estudiantes o para algunos de mis colegas. Martínez Gracida, en su afán de terminar proyectos, nunca publicó formalmente. No hay un solo libro publicado por Martínez Gracida. Y entonces todo su trabajo se quedó en estos manuscritos que están, la mayor parte de ellos, en la biblioteca de Oaxaca. Lo que sabemos hoy día de sismos anteriores a 1900, en una buena parte se los debemos a ellos. Y evidentemente son sismos, muchos de ellos muy importantes, cuya existencia hoy día simplemente no tendríamos idea sin el trabajo de estos dos realmente gigantes yo les llamaría gigantes de la sismología, porque se dedicaban a 20,000 cosas más. Ya un poco más tarde se funda el Servicio Sismológico Nacional. O sea, todos sabemos y lo celebramos aquí hace algunos años que el servicio lo inaugura Porfirio Díaz como parte de sus celebraciones del centenario de la independencia en 1910, pero en realidad el servicio empieza a funcionar mucho antes. Y el servicio sigue aquí, fue una parte integral del departamento de sismología por muchos años, pero sigue aquí en el instituto. Y fue un proyecto visionario, realmente el servicio sismológico fue un proyecto visionario para aquel momento. Se empezaron a instalar los primeros instrumentos en 1904 aproximadamente, aunque la inauguración formal fue hasta 1910. Y digo que fue de vanguardia porque el servicio fue pensado como una red de instrumentos. No fue simplemente instalar aparatos, fue concebido con un plan, una lógica muy bien documentada por Muñoz Lumbier, de estaciones de primer orden, de estaciones de segundo orden. Se atravesó la Revolución Mexicana y nunca pudieron completar su extraordinario plan para instalar un gran número de estaciones en el país, pero pese a todo esto siguieron funcionando y siguieron trabajando. Y traje mis notas, porque siendo platicado, no tenía yo las transparencias para ayudarme, pero además porque no quiero dejar de mencionar
muchos de los nombres que voy a mencionar aquí, que son los verdaderos actores y los verdaderos, la gente más, lo más importante en todo este desarrollo que hemos tenido en los últimos 120 años. Y ahí, por ejemplo, los motores de este esfuerzo en el del Servicio Sismológico Nacional dentro del Instituto Geológico Nacional, todavía, antes de que se fundara siquiera el Instituto de Geología, fue don José Guadalupe Aguilera y Juan Villarel. Y algunos de ustedes conocerán a José Guadalupe Aguilera en su trabajo de sismólogo, vamos a decirlo así, porque fue él quien dirigió la expedición científica del sismo de 1887 en Sonora y produjo un documento verdaderamente extraordinario. Documento que mucha gente después ha podido utilizar para hacer el estudio de este sismo, que es importantísimo, es el sismo cortical más grande en América del Norte. Y un sismo realmente muy interesante que creo que no terminamos todavía de entender plenamente. Y después de que México asiste a la conferencia internacional de la Sociedad Sismológica Internacional, fue don José Guadalupe Aguilera quien fue la primera vez en 1903, empieza a formarse y a gestarse este servicio sismológico, y los nombres, muchos de ustedes los conocen por los volúmenes que publicaron de sismos importantes: Ezequiel Ordóñez, Teodoro Flores, Fernando Urbina, Heriberto Camacho, Gonzalo de Gortari, que por cierto se murió al caerse de un caballo rumbo a uno de estos, de estos trabajos, Salazar Medina y Emilio Bosé. Emilio Bosé, que yo creo fue el que tuvo la mente probablemente más científica, más afinada a lo que hoy día entendemos como ciencia. Y era gente verdaderamente de una capacidad de trabajo que a mí de repente cuando leo, y los leo muy frecuentemente, sus reportes me hace enrojecer un poco y me da vergüenza. Por ejemplo, Emilio Bosé va y estudia el sismo del 22 de abril de 1907, que para los que somos aquí los sismólogos es muy importante, porque es uno de los antecedentes de la famosa brecha de Guerrero, que como Godot nos tiene esperando y esperando y esperando. Y hicieron un reporte extraordinario, inclusive llevaron un aparato a Chilpancingo para registrar temblores, porque hubo muchas réplicas. Lamentablemente no se conserva ninguno de esos registros, yo los he estado buscando y buscando y buscando, no hay ninguno de esos registros. Y el sismo ocurrió el 22 de abril del 7 y publica su informe Emilio Bosé con un par de autores más, y se disculpen en la introducción que lo publicaron hasta marzo del año siguiente. Se tardaron, poco menos de un año, y se disculpa y dice que lamenta que el volumen haya salido tan tarde porque Villafaña, que era uno de sus coautores, dejó el servicio y el otro lo comisionaron 4 meses a hacer otro estudio. Y a mí la verdad, cuando leí esto otra vez hace unas pocas semanas, me da un poco de vergüenza viendo que nosotros, con todas las facilidades que tenemos y todo, tardamos en publicar bastante más que eso después de alguna cosa importante. Y tuvieron increíbles logros, realmente, este grupo de gente. Realmente fue un ejemplo y dejaron un legado muy, muy importante. No solo los instrumentos, sino también una forma de trabajo. Algunos de ustedes conocerán, mencioné el reporte de José Guadalupe Aguilera en 1887, de Emilio Bosé, el temblor de 1907 y luego 1909, el temblor de Acambay, por ejemplo, y del temblor de Jalapa en 1920. Hay unos informes verdaderamente detallados. Cuando vino un amigo mío, que empezamos a hacer las trincheras en Acambay, la primera vez que vino, venía muy pesimista. Digo, no, pero pues ¿cómo? Y luego llegamos al sitio y ahora es una milpa y ya está todo perturbado, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo saqué mi fobia ortostática del libro de Flores y Camacho, y cuando lo vio, se quedó maravillado. Me dijo, es que en Estados Unidos no hay un informe así ni siquiera para el temblor del 6. Hay algunos artículos aislados, pero no hay un informe detallado que trae todo, casi hasta fauna y flora. Y con ese, y viendo las fotografías y ubicando los cerros, y con un poco de suerte y la gran capacidad de él y de uno de sus alumnos, que finalmente se quedó con nosotros a trabajar todo esto que es Langridge, la segunda trinchera le pegamos a la talla. Pero fue realmente con base en el trabajo que
hicieron ellos en el sismo del 2. Y si no los han visto ustedes en ningún momento, en ningún momento, yo los invito a que algunos de ustedes los ojeen, porque es realmente un trabajo extraordinario. De tal manera que fue un periodo notable que sí termina muy poco después. No termina, pero cae en una especie de bajo, yo le llamaría, después de los años de la Revolución, que fueron muy difíciles, ¿no? Y hay todo tipo de historias de que la estación Zacatecas desapareció porque Pancho Villa lo usó para hacer balas de cañón durante el asedio a la ciudad y todo esto que pues yo creo que no es verdad, pero suena muy romántico. Entonces debe haber algo de verdad. Pero además estos señores, en el temblor de 1920 en Jalapa, un temblor muy inusual, en un sitio donde ni siquiera se han mapeado fallas, porque se ha hecho mucho trabajo, la topografía es muy difícil y la erosión es muy alta. Estos señores, después del sismo, se llevaron en tren un sismógrafo de 80 kilos, que lo pueden ver en Tacubaya, son unos animalones así, con una masa de 80 kilos, y lo instalaron en el colegio de niñas de la ciudad de Jalapa. Y gracias a eso podemos comprobar, creo yo, con toda certeza que el sismo de Jalapa es un sismo en la corteza del eje volcánico mexicano, que representa un enorme peligro todos estos sismos en el eje volcánico, porque aquí vivimos el 45% de la población, pero son muy difíciles de manejar en términos de la estimación de potencial sísmico, porque no podemos hacer estimaciones estadísticas de periodos de recurrencia porque tenemos muy pocos. Entonces hay que manejarlo, pero eso es muy difícil hacerlo de manera formal. Pero gracias a esto que hicieron ellos, sabemos que este sismo tan importante sí es un sismo superficial en la corteza y no un sismo profundo, el eslavo, como el sismo del 19 de septiembre pasado, bueno, no pasado, antepasado, del 17. Y como les decía, el servicio pues sí cae un poco en un marasmo, mucha de esta gente se va, se jubila, y pues no hay mucho más allá de seguir reportando con los pocos aparatos que quedaron durante los 30, 40 y 50. Y es en el 60, creo yo puedo decir, y si algo se me olvida, les agradeceré a algunos de ustedes que también son veteranos de estas lides, me ayuden, pero es hasta los 60 cuando empieza a retomar un auge. Y creo que se debe al temblor de 1957, el del Ángel, se debe al temblor del 64, que fue muy fuertemente sentido en la ciudad. Y entonces don Jesús Figueroa Barca, que estaba en el servicio y después se fue al Instituto de Ingeniería, es quien toma digamos, las riendas primero del servicio y después de la sismología como tal. Y don Jesús, la verdad, no tenía una formación científica y él fue más un recopilador de información, pero información que sigue siendo útil. Pero es en esa época, finales de los 60, que las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar y hay muchos desarrollos interesantes. El primero de ellos, lo voy a mencionar simplemente, no en un orden cronológico, pero fue Sismex. Sismex fue una idea de un grupo de gente del Instituto de Ingeniería de poner lo que en aquella época era algo verdaderamente novedoso, estaciones transmitidas por radio a una central, y ahí se grababa en papel, pero inmediatamente al final del día se quitaba el papelito, se analizaban los sismogramas y se podían dar localizaciones. Era una red muy, muy local, muy limitada, con un ancho de banda y un rango dinámico muy pequeños, porque eran analógicas, y estaban ubicadas básicamente en los alrededores del valle. Y si no me equivoco, y aquí está Krishna, pero las cabezas de estos fueron Jorge Prince, Roberto Cuasi y Juan Manuel Espinosa, quien hoy dirige la alerta sísmica. Y Sismex pues, dio datos, dio información, y también fue un ejemplo del camino a seguir, porque en el servicio sismológico, en ese momento, todavía, inclusive hasta los 80, debo decirles, el servicio sismológico grababa localmente en papel, o en papel ahumado a veces, y los sismogramas se empacaban muy formalmente y se mandaban acá, de tal manera que el catálogo del servicio, estos libros amarillos, que por ahí deben de andar, o creo que ya los digitalizaste, ¿no? Pues deberías.
Bueno, estos libros amarillos se publicaban meses después, meses después, porque había que esperar a que llegaran las estaciones. Y de esto lo voy a tocar un poco más tarde. Y otro desarrollo realmente muy interesante fue, y muy novedoso, el que fue realmente pionero en su momento, fue Resmac. Sina Lómez trabajaba en el instituto, que de hecho cuando yo era estudiante, yo lo dije el día de su homenaje, fue la persona que fui a ver. Trabajaba ya cuando estaba el instituto en un 3/4 de piso de la Torre de Ciencias, ahí frente a lo que era la Facultad de Ciencias. Y Sina Lómez se va, un poco seducido por Tomás Garza, quien era el director de Limas en aquella época, a ese instituto, se va a Limas y se une un grupo de gente realmente brillante. Yo creo que fue la mejor época de Limas. Yo inclusive como estudiante iba mucho y hasta nos incitaban a estudiar ciencias de la computación, que a Dios gracias no les hice caso. Pero era un grupo realmente extraordinario. Y Jorge Gil también, si no me equivoco, fue quien encabeza este proyecto que Tomás Garza empujó muchísimo, de hacer una red sísmica, y desde el título era grandioso: Red Sísmica Mexicana de Apertura Continental. Ahí se las dejo. Desde el RESMAC. Y RESMAC fue realmente novedosa, no había nada como eso, y participaron, yo menciono a Jorge Gil, pero hubo muchísima gente, había electrónicos, había computólogos, había gente de sistemas del propio RESMAC que participó en el desarrollo. Los instrumentos para el momento eran extraordinariamente novedosos, se digitalizaban, no me acuerdo si eran 12 o 14 bits, pero es irrelevante, y se transmitía de forma digital y se recibía en la Ciudad de México, y se pusieron algunas estaciones. Sin embargo, se topó con una limitante, que eran las telecomunicaciones de aquel momento en México. En aquel momento, bueno, lo que tenemos hoy día era obviamente impensable, pero aún las comunicaciones tradicionales de aquel momento en México eran sumamente pobres, que era la comunicación telefónica, que también el servicio se empezó a experimentar con esto, de traer ya teléfono, pero el problema fue que para hacerlo, pues no había el concepto de última milla, que lo puede instalar el aparato en un lugar callado, que es lo que los sismólogos siempre buscamos, y después transmitirlo a una central telefónica y que venga para acá. Entonces se tenían que instalar en centrales telefónicas, algunos se instalaron en los mismos sitios de Sismex, y la verdad los datos fueron muy poco útiles porque eran sumamente ruidosos, porque estaban instalados en el centro de la ciudad, había un Chilpancingo, en fin. Entonces fue un proyecto que realmente estaba delante de su época y simplemente no tuvo las telecomunicaciones que necesitaba en ese momento para cumplir la idea, que era de poner estaciones de apertura continental, como ahora el servicio sismológico ha hecho. No solo instalar, no necesariamente, sino recibir estaciones de muchos otros países e integrarlas prácticamente en tiempo real. Y por eso no se cumplió, pero este trabajo que encabezó Sina Lómez y que después estuvo muy involucrado y muy activo Alejandro Nava, se topó con eso, pero también se topó con las crisis recurrentes, y una de ellas fue esta crisis económica que fue en 82, por ahí, de las clásicas que había cada vez que había cambio de sexenio. Mucha de la gente que estaba allí, mucha de la gente que participó en el proyecto, que eran computólogos, ingenieros en electrónica o en telecomunicaciones, salieron de Limas. Grandes expertos formaron sus empresas, algunos, otros como Stefano Martino se hizo riquísimo en la casa de bolsa, no sé cuál, que luego de repente me lo encuentro por ahí, yo lo conozco por otra razón, y el proyecto se cayó. Entonces RESMAC regresa al instituto, pues ya como un proyecto moribundo, por así decirlo. La computadora donde se recibían los datos era totalmente obsoleta, se había comprado una, la bendita Cromemco, que ahí la tenía frente a mi oficina y no sabía qué hacer con ella, y realmente el proyecto murió gradualmente por todas estas razones.
pero yo enfatizo y lo digo siempre, fue un proyecto extraordinariamente visionario, un poco adelantado a su tiempo, y creo también un poco alejado de los sismólogos, los pocos sismólogos de la época, y eso también no ayudó mucho, tanto el Instituto de Ingeniería como el Instituto de Geofísica, un poco refractario. Y en el servicio sismológico también en los 60s empezó a haber un desarrollo importante, un desarrollo que encabezaron Jaime Yamamoto y Zenón Jiménez, de empezar a transmitir también algunas estaciones en tiempo real. Yo cuando venía a visitar o cuando estaba como estudiante, estaban los rodillos, algunos de ellos, pero con muchas de estas limitaciones de las que les estoy hablando, de tener un tiempo absoluto medido con mayor precisión, es decir, muchos intentos de nuevo, con un financiamiento muy exiguo, creo yo. Yo no estaba en ese momento, pero Jaime nos puede decir, un financiamiento muy, muy limitado, y también con unos retos tecnológicos también muy grandes. Y entramos a los 80s, que es realmente el inicio de lo que es hoy día el Departamento de Sismología. En los 80s hubo realmente un parteaguas, y el parteaguas, se pueden ustedes imaginar, fue el sismo del 85. Fue un parteaguas en muchos sentidos. En esa época fue más o menos cuando yo llegué, y estaban en el departamento de sismología Jaime Yamamoto, Zenón Jiménez, Lautaro Ponce y Krishna, que también alternaba su tiempo con el Instituto de Ingeniería. Y yo llegué por ahí, por esas fechas, y ocurre el sismo, y fue un parteaguas en todo sentido, no solo sismológico, científico, hasta casi social, que no me toca a mí decirlo, pero mucha gente se ha dedicado a estudiar cómo esto contribuyó al cambio político y social de México. Pero desde el punto de vista que me toca responder, hubo enormes sorpresas, o sea, enormes sorpresas para todos. O sea, ¿por qué se dañaron los edificios en la Ciudad de México a 350 kilómetros de distancia? Eso no se había visto en ningún lado. ¿Por qué se dañaron cierto tipo de edificios y no todos? Casas pésimamente mal construidas de 1, 2, 3 plantas, no les pasó absolutamente nada. ¿Por qué se dañaron en ciertas zonas de la ciudad y no en otras? ¿Y por qué finalmente con los 5 acelerogramas que había en ese momento, por qué veíamos esa forma de onda a la que estamos hoy tan acostumbrados hoy? Que si alguno de ustedes no lo ha visto, es una onda monotónica que con el mismo periodo prácticamente que dura hasta 4 minutos en Central de Abastos. Era increíble, hasta la primera cosa que pensaron muchos, algo hay mal con estos instrumentos, esto no puede ser. Y es la respuesta del suelo que hoy conocemos. Y yo creo que eso trajo una inyección de energía tanto al Instituto de Ingeniería como al Instituto de Geofísica. Y voy a mencionar esos dos porque no puedo hablar de Colima y no puedo hablar de CICESE, pero yo creo que trajo una inyección de energía. Realmente preguntarse qué es lo que está pasando y de reconocer con toda humildad que lo que pensábamos que más o menos entendíamos lo teníamos realmente una idea muy clara de cómo respondía el Valle de México, cuáles eran los sitios importantes. Y creo que de ahí muchos de nosotros empezamos a trabajar en diferentes aspectos justamente con ese aliciente. Por ejemplo, Krishna se metió fuertemente a tratar de entender el comportamiento de las arcillas blandas del Valle de México y su amplificación relativa, y hay una serie de papers seminales en ese sentido. Otros nos fuimos por otros lados, es decir, bueno, si esto ocurrió en 85, ¿qué pasaría, por ejemplo, y toco de nuevo estos sismos corticales, o qué pasaría si fueran los sismos en el eslavo? ¿Qué es lo que podemos decir? Y así sucesivamente, varios de nosotros en el departamento nos dedicamos a otras cosas. Pero también hubo un esfuerzo muy importante de decir, tenemos que tener mejor instrumentación, tanto en la Ciudad de México como en el país. Y hay veces que lo digo, ya si me han oído, pues, se puede echar una siestita de unos 2 minutos o 3. Pero yo los invito a que piensen en esa mañana del 19 de septiembre de 1985, que estábamos
como sismólogos del departamento, los ya mencionados. Esa mañana justamente Lautaro Ponce y yo, y creo que Krishna también tenía que estar ahí, en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, que era la última, la reunión final para el licenciamiento de Laguna Verde. A mí me había invitado junto con Lautaro Emilio Rosenbluth a colaborar con él, que era consultor de la CFE, que fue una experiencia la verdad extraordinaria. Y no les hago un cuento largo, pero pues empezó a temblar, yo estaba arreglándome para irnos, porque la reunión empezaba a las 9, y yo lo sentía que duraba, y duraba, y duraba, y duraba, y duraba. ¿Qué será? ¿Qué pasa? Yo lo atribuía a que hacía mucho, como acababa de regresar, no hacía mucho, no sentía temblores, ¿no? Total, no sé cómo nos logramos comunicar con Krishna, porque no había teléfonos, y que acordamos que Krishna se vendría al instituto y Lautaro y yo iríamos al Museo de Tecnología a hacer nuestra presentación. Y fue realmente surrealista, porque ahí veníamos en el bochito de Lautaro por el periférico, tarde, porque habíamos pasado a ver a Ismael Herrera a su casa, que estaba desesperado porque recibía mensajes de Carpizo cada 4 minutos de qué pasó y qué estaba pasando. Y ahí venimos en el cochecito de Lautaro por el periférico. Y decía, Penny, ponle el radio. No, el mugre coche no tiene estaciones. Y no había estaciones. Entonces, por ahí logramos captar una. No había estaciones porque se había caído la radio. Muchísimas estaciones de radio se cayeron. Yo los invito a... Imaginen lo que sería hoy día, eso es impensable, ¿no? Ya, afortunadamente, espero yo. Y pues, veníamos viendo y me decía, a ver, fíjate tú, él venía manejando. Pues, en el radio, la única estación que logramos, hablaban de que, por favor, necesitamos gente en la calle de La Fragua, que se derrumbó parcialmente un edificio que estaba junto al Sambors. Y necesitamos gente acá. Y muy, muy desorganizada la información, muy poco precisa. Entonces, venimos por el PEI, rumbo a Chapultepec, y no había ni un vidrio roto, que ahora sabemos y entendemos por qué. Entonces, finalmente llegamos, me pusieron una pela tremenda, porque pues, obviamente Rosenbluth a mí el que me ponía las pelas, y no a Lautaro, y que sí, con el reloj, ¿por qué llegamos a esta hora? Es un temblor enorme. No, que va, den su plática. Y el final de la historia es que un poco más tarde llegó alguien con una televisión del intendente, una tele, sí, típica televisión de intendente, así, chiquita, y se puso a mostrar las transmisiones de Starbucks, y pues Lautaro y yo dijimos, bueno, pues nosotros nos vamos. Y cuando llegamos nos reunimos con Krishna. Y la pregunta era, ¿dónde ocurrió el temblor? ¿Y de qué magnitud? No había un solo sismograma. Sismex, que era la que transmitía en tiempo real y todo el rollo, totalmente saturada. Y Krishna tuvo la muy, muy buena idea de traer, y otra vez vienen al rescate, la gente del Servicio Sismológico Nacional de principios del 20, el sismograma del aparato de 17 toneladas, que tenía al menos el principio, y de ahí vimos que por el componente que tenía, los componentes que tenían la onda P, la primera, pues venía pues, como del sur, evidentemente, pero algo parecía como del suroeste. Entonces, ¿qué decimos? Y el doctor Herrera estaba, no está aquí. Como algunos lo conocemos, en su oficina, y digo, bueno, pues yo estaba convencido que era el Gable Guerrero, absolutamente. Y pero como que venía un poquito del oeste, y bueno, pues, digamos Guerrero, Michoacán, pues, total. Sí, Guerrero, Michoacán. No había telex, no había teléfonos, no podíamos tener nada del servicio geológico. Éramos una ciudad aislada durante una semana, básicamente. Un poco más, tal vez. Pues Guerrero, y luego la magnitud, pues yo creo como 8, no, como 8, 7, 8. No. De ahí salió una definición de magnitud, pero ya no me acuerdo cómo es. Pero dijimos, finalmente creo que salimos con 7, 9, ¿no? Sí, algo así, 7, 9, dijimos, bueno, bajamos ahí con el director, y pues no, mire, Carpizo quería saber, porque la prensa está agolpada aquí, no saben qué decir. No, pues Guerrero, Michoacán, magnitud 7, 9, si no mal recuerdo, 7, 8, 7, 9. Bueno, pues ahí quedó. Con la esperanza de que algunos de nuestros amigos nos dijeran después
que había sido, que nos dijeron, y se comunicaban vía aficionados de radio. Entonces ya nos dijeron que no andábamos tan mal. Y también porque esa tarde nos fuimos varios de nosotros, del Instituto de Ingeniería y de nosotros, a la costa, y les digo, tan no sabíamos qué era, que los ingenieros fueron a Acapulco y yo me fui a Zihuatanejo, y empezamos a instalar aparatos, y al segundo día que ya vimos las primeras réplicas, dijimos, no, pues está de este lado, y todo se movió, todo el mundo se movió de Acapulco. Pero yo recuerdo eso muy bien, porque hoy día vamos al sismológico, el high-tech, al nuevo edificio, y todo, y en 1985 no había absolutamente nada. Y yo creo que ese es realmente el inicio del desarrollo del Departamento de Sismología como lo conocemos. No había formalmente departamentos en el instituto, eso cuando dicen por lo que era el departamento, formalmente no había, por muchas razones. A lo mejor el día que me toque, que otra vez va a tocar hablar, pobres ustedes, el día de los directores, exdirectores, pero no había departamentos, porque a mucha gente no le gustaba el día que hubiese departamentos. Entonces no había realmente departamentos. Fue hasta 1987, si no mal me recuerdo, yo ya era director, que hubo el primer reglamento interno del instituto con departamentos. Y se formó, tal vez equivocadamente y con poco tacto, un departamento de sismología y vulcanología. Y en los de sismología, pues ya saben, son los que mencioné. Y en vulcanología, pues estaban Servando de la Cruz, Manuel Mena y Juan Manuel Espíndola. Poco más tarde llegó Ana Lilia. Y se formó el departamento y se empezó a llegar mucha gente que ya no son tan jovencitos, pero que en aquella eran los jóvenes, iniciando en ese momento. Llegó David Novelo, llegó Marco Guzmán, llegó Ramón Zúñiga, regresó Luis Quintanar de su doctorado en París, vino Carlos Valdés, que estaba trabajando en el Servicio Geológico Americano, Carlos Mendoza, que iba y venía del Servicio Geológico Americano con nosotros y regresaba, Osvaldo Sánchez, que se integró al departamento como tal, Ana Lilia, que después vino a Sismología, Klaus Sieve, José Luis Macías, un tal Hugo Delgado, pero que nunca le dieron definitividad, Vladimir Kostoglod, Raúl Valenzuela, Carlos Mortera, y al servicio sismológico, aquí me van a acusar de ser parcial, pero es la verdad. Al servicio sismológico llegaron 3 jóvenes extraordinariamente talentosos que le dieron, y no de mérito el trabajo que se había hecho antes, no de mérito. Había algunos problemas de personal, no debo negarlo, en el servicio, pero llegaron tres personas con otra visión, otra manera de pensar, porque acababan de salir de la facultad y traían toda la energía y todo el conocimiento de computación, en telecomunicaciones, que fueron Tanji, Jorge Estrada Castillo y Chucho Pérez Santana. Y con un poco, bueno, no fue ni tampoco, ¿no? Fue con dinero que en ese momento ya David como jefe del servicio y yo estaba como director, conseguimos del Fondo de Reconstrucción, que no se llamaba así, pero sería, digamos, el equivalente hoy día, y también de Pemex. Se empezaron a comprar las primeras estaciones de banda ancha, y con la ayuda del Instituto de Astronomía, concretamente Gloria Königsberg, empezamos a experimentar por primera vez la transmisión vía satélite de todas las estaciones, que además pues, nos daba datos que jamás habíamos visto, los datos aquí en tiempo real con fiabilidad. Y Gloria y el Instituto de Astronomía, Pepe Franco y una serie de gentes más estaban asociadas a este proyecto. Lo que ellos querían eran, digamos, en términos de ancho de banda mucho más ambicioso, que fue traer las imágenes tomadas por los telescopios y poder alinear los telescopios y todo esto. Y David se metió mucho a eso. Nosotros era más sencillo, nosotros queríamos transmitir 3 componentes a 100 muestras por segundo, pero de manera continua. Mejoró la instrumentación, como les digo, Resmac se subsumió en este sentido al servicio, y con estas, yo creo que fue la ayuda de un financiamiento que se dio a raíz de 1985 y el cambio tecnológico, en que llegamos, después de mucho trabajo de muchísima gente, Carlos Valdés y Scioli más recientemente, pues a tener un servicio sismológico donde ya existe lo que podríamos decir es una cobertura
bastante razonable. Y ya mucho más tarde yo quiero pensar que fue pues con un poco más de entusiasmo, porque había cosas que desarrollaban en sismología, que finalmente se separaron los departamentos, porque cada uno llegó a tener masa crítica, que era la crítica, valga la redundancia en otro sentido de la palabra, que hizo Consejo Técnico, que no había suficientes investigadores para hacer 2 departamentos, de sismología uno y de vulcanología el otro, entonces que los juntáramos. Y fue lo que hicimos. Y ya más tarde, teniendo ambos masa crítica por todas estas personas que integraron, y yo creo que viendo los desarrollos, espero yo y quiero pensar, pues regresaron de hacer sus doctorados fuera, y algunos otros que no habían estado aquí, al departamento ya concretamente de sismología, y regresó Scioli, Arturo Iglesias, Víctor Cruz, Bala y Allen, que se integraron después por diferentes razones, y que debo decir que me da mucho gusto que el departamento de sismología a lo largo de los años se ha podido rejuvenecer. Una de las críticas que nos hacemos al subsistema, pues yo desde que la coordinación era el mantra, que la edad promedio de los investigadores en aquella época era como 55 años, hoy andamos como en los 59, ¿no? O sea, entonces, ya estamos algunos arriba del promedio, ¿no? Pero siempre fue un promedio alto. En aquella época, afortunadamente, todas estas épocas que les estoy hablando, fueron los 80, los 90 y principios de los años 2000, cuando se integraron todos estos jóvenes, realmente había un apoyo mucho mayor a la ciencia. No era tan difícil conseguir plazas, y sobre todo, yo me acuerdo, les puedo repetir exactamente las palabras que a mí me dijo Sarucán varias veces, que yo le decía, es que me están pidiendo de todos los institutos, que yo ya nada más atendía evidentemente al de geofísica, lo hacía con particular cariño, pero no era el único, y él me decía siempre, tú tráeme un currículum que valga la pena y yo te consigo la plaza. Y así fue, y fue cuando el subsistema creció enormemente. Bueno, las cosas cambian, la situación económica cambia, es comprensible, y hoy día nos encontramos en una situación en donde realmente podemos tener gente con un currículum extraordinario, extraordinariamente prometedores, y pues no necesariamente los directores hoy día tienen un mecanismo para contratarlos. Y evidentemente al hacer un recuento, y aquí en este recuento un tanto parcial tal vez por mi propia experiencia seguramente, y limitado, la pregunta obligada es ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué queremos como departamento? ¿A dónde queremos llevar a sismología? ¿A dónde queremos llevar al servicio sismológico? Bueno, yo creo, por un lado, y creo que lo estamos tratando de hacer todos los investigadores que formamos parte del departamento y del servicio, que siempre ha estado muy cerca del departamento, por razones lógicas, es mantenernos vigentes tecnológicamente. Voy a hablar solo de la tecnología, mantenernos vigentes tecnológicamente, y que como en 1910, exactamente como en 1910, el servicio sismológico tenga los mismos estándares de calidad y los mismos estándares técnicos que cualquier red que haya en el mundo. Y creo que lo estamos logrando. Yo creo que lo estamos logrando, y eso me da mucha satisfacción, porque es un logro de toda la gente que vino después. Si hoy nos comparamos con cualquiera, tendremos menos estaciones, pero yo creo que desde el punto estrictamente tecnológico podemos estar orgullosos que ahí estamos. Hay que corregir cosas, avanzar, tomar ideas de otros, indudablemente, pero yo creo que estamos ahí, y les insisto, como estaban estos pioneros extraordinarios en 1904 instalando una red como muy pocos países se atrevieron a hacer. Del punto de vista científico, pues tenemos muchos retos todavía. Yo creo que todavía no entendemos a plenitud, y tal vez nunca la vamos a entender totalmente, la sismicidad en México, y esto es pues casi epistemológico, porque estamos observando un fenómeno que se comporta en periodos de tiempo, en periodos geológicos, y nosotros lo estamos viendo en lapsos de la experiencia humana, pero creo que no solo nosotros, sino los pequeños hijos de este departamento que hoy están en Geociencias y en Morelia, pues están trabajando también en extender el conocimiento a sismos, sobre todo en Querétaro.
a sismos prehistóricos, que lo podemos ver en el registro geológico. Creo que tenemos que, y sobre todo los nuevos instrumentos y la nueva capacidad de detección del servicio nos ayuda a conocer sismos que no conocíamos. Y tuvimos otra vez un baño de humildad en septiembre de 2019. La verdad, los sismólogos sí nos han pegado duro desde el temblor de Tohoku, porque vino, bueno, desde antes vino Indonesia, vino Tohoku, vino Maule, y cada uno de ellos, no voy a entrar en detalle aquí, parece que hubieran estado en nuestras presas, pero no era el caso. Fue un golpe, y si no un golpe, un baño de agua fría, decir, caray, lo que pensamos que entendemos no es realmente la verdad, es un poquito más complicado, y cuando volteamos a ver a México, decimos, bueno, ¿qué puede ser similar aquí a periodos de tiempo, a lapsos geológicos muy largos, como Tohoku, o como el temblor de Japón, el temblor de Indonesia, o con las características de Maule, que ya esta idea muy estructurada del gap que han ustedes oído, donde hay un pedacito que no se ha roto y bla, 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 funciona y no funciona. Entonces yo creo que tenemos mucha tarea en ese sentido de entender mejor la sismicidad y después ampliarnos un poco más, porque mucho nos hemos preocupado por razones obvias en la Ciudad de México. La preocupación tanto desde el punto de vista de ingeniería sísmica como de sismicidad, como de sismología estrictamente, pues la preocupación ha sido siempre en la Ciudad de México, y ahí viene Guerrero, y de cuál va a ser la magnitud máxima. Creo que ya todos nos convencimos que este tope de 8.1, 8.2 no necesariamente es real, pero que tenemos que ampliarnos. ¿Y qué va a pasar con ciudades, por ejemplo, que aunque ya no nos toca, tenemos que pensar que no tienen un código de construcción escrito para ellos mismos y con sus características de suelos, como Guadalajara, como Morelia, como Puebla? ¿Ya? Yo creo que ese es uno de los retos en el que estoy seguro habrá más jóvenes que se integren a este esfuerzo. Y pues hemos también sembrado algunos retoños que los más directos son evidentemente geociencias en Juriquilla y Morelia, donde también hay un grupo muy interesante, ya con una masa crítica interesante en ambos lados de sismólogos, y también algunos otros, gente que ha salido de aquí por diferente motivo, que se ha ido a Colima, que se ha ido a Manzanillo, que se ha ido, a Guadalajara y a algunos otros sitios, y donde están haciendo un esfuerzo por descentralizar esta disciplina a la que muchos de nosotros hemos decidido entregar nuestra vida profesional. Pues con esto yo les agradezco, primero que hayan venido, yo sigo sorprendido y se los agradezco enormemente, se los digo con toda franqueza, que hayan venido, les agradezco el tiempo. Y Hugo, pues a ti no sé si agradecerte que me hayas puesto en esta, pero también te doy las gracias. Y si alguien estoy seguro que si alguien tuviera algo que añadir o algo que decir, sería muy enriquecedor, sobre todo porque veo aquí algunos colegas que estuvieron desde esas primeras épocas. Nos recordar muchas cosas. En esa mañana del 19 de septiembre del 85 yo tenía cita en la Embajada de Japón para hablar sobre mi beca. Así que son cosas que van enlazándose en las historias, pero que yo creo que es muy importante la parte académica, tener un reconocimiento, cómo vamos evolucionando, pero sin dejar la parte humana de que nosotros mismos vivimos. No sé si haya alguien que quiera hacer una pregunta, algún comentario. A ver acá. Gracias por compartir tu experiencia. Oye, mi pregunta es sobre el tiempo, que siempre era crítico llevar el tiempo universal en los registros y el avance de las tecnologías. ¿Puedes compartir algo de experiencia? Siempre había 1 o 2 segundos, era crítico para poder localizar sismos. Bueno, ahí también hubo un cambio tecnológico importante. Primero en el servicio, cuando yo llegué, pues la verdad el tiempo universal era
era muy poco preciso, lo hacían con los relojes de la WW, que algunos de ustedes se acordarán, los pip, 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 pip en el minuto, y el operador, y de ahí dependía mucho de su capacidad y de su coordinación oído-mano, arreglaba los relojes, y la verdad teníamos un mal tiempo universal. Después, el ingeniero Callejas, que trabajó en el servicio y después se fue, desarrolló un reloj que automáticamente se sincronizaba con los pulsos, y más tarde vinieron algunas otras opciones, los relojes Omega, que oían una transmisión de Colorado, no me acuerdo dónde era, de un reloj atómico, pero realmente la precisión en aquellos tiempos, estoy hablando de 60, 70, no era muy buena, que no importaba tanto cuando se localizaban sismos en esa esferota de madera, y ahí Bernardino Rubí y todos estos colegas con unas cintitas ponían de la S-P la distancia y lo ponían así, con el lápiz y luego el otro y así, entonces, y calculaban el epicentro. Entonces, la verdad la precisión tiempo no era tan buena. Ya cuando empezaron los telemétricos, evidentemente, llegó, después de los Omegas, llegó el GPS, que pues es ya, digamos, trivial de estampar las señales digitales con el GPS, pero eso, por lo menos para nosotros, llegó hasta que se empezaron a instalar las primeras estaciones de banda ancha. Bueno, pues qué bueno que tienes la memoria para todo lo que dijiste, pero... Me puse a trabajar el fin de semana. Bueno, pero mira, una de las cuestiones es que dependemos de la información los que trabajamos en las diferentes áreas del instituto, y tú mencionaste información que tú tienes y dices, ojalá y alguien venga a ojearlo. ¿Y por qué no? Lo mismo que le dijiste a Scholli, ¿por qué no toda esta información se escanea y se sube a la información del instituto? Esto es importante por lo mismo que mencionas, pues unos ya se murieron y no sabes ni lo que hicieron. Sus aportaciones en pláticas aparentemente fueron determinantes, pero tiene que quedar de muchos de nosotros antecedentes de lo que realmente se brincó para llegar a ser lo que somos. Bueno, yo estoy de acuerdo y creo que es un ejercicio. De nuevo, hablando solo de sismología, hay archivos ahí que se han traído ya de Tacubaya, no solo de sismogramas históricos, sino de muchos documentos, que creo que sí valdría la pena digitalizar, ciertamente, y de hecho Scholli ha iniciado un proyecto de digitalizar los sismogramas, que es bien difícil porque no tiene un contraste muy grande, pero eso se ha iniciado, pero creo que sí vale la pena, y no solo para nosotros, sino para muchos de los otros departamentos. ¿Alguien más? Bien, pues nuevamente muchas gracias, Gerardo, realmente ha sido un placer.